La Iglesia Casa de Dios te invita a ser parte de nuestras actividades congregacionales. Trae tus peticiones y un corazón dispuesto a alabar a Dios los días miércoles a nuestro servicio de oración a partir de las 6 de la tarde. Fortalece tu espíritu y acércate a Dios los días sábados en los ayunos congregacionales a partir de las 8 de la mañana. Inicia la semana en el mejor lugar, en la casa de Dios. Adoremos y recibamos una poderosa palabra de parte de Dios de la mano del pastor Jorge Ferrer. Iglesia Casa de Dios, somos una gran familia. Sé un joven que conoce a Jesús. Somos Life, un grupo de jóvenes que ha descubierto vida nueva en Cristo y queremos que tú también la experimentes. Participa de nuestras reuniones. Los jueves aprendamos más de la fe a través de los libros de la Biblia en estudios profundos a las 5 p.m. Los sábados, dinámicas, música y una palabra especial para ti en nuestros sábados de Life a las 5 p.m. Nuevos amigos te esperan. Life, hablamos vida. Buenos días, querida iglesia. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. ¿Qué les parece si para iniciar, como acostumbramos siempre, oramos al Señor para que Él tome el control de todo lo que vamos a ver, a aprender y a meditar el día de hoy? Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia que es grande. Gracias por las alabanzas del día de hoy, porque hoy, Señor, tu presencia ha estado con nosotros. Y nosotros hemos manifestado nuestro agradecimiento, nuestro amor hacia ti el día de hoy. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por amarnos y por estar siempre pendiente de nosotros, Señor. En esta mañana nosotros como congregación te pedimos que nos sigas enseñando tu palabra, que tu palabra siga, Dios mío, creciendo en nuestro corazón, que se arraigue cada vez más para que podamos vivir como a ti te agrada, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Y a pesar de todas las cosas, tú nos puedes ayudar a salir adelante, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, toma el control de todo y bendice a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si va a aplaudir, apláudele al Señor. Acompáñenme a buscar en la Biblia Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, para la gloria y la honra del Señor. Este va a ser nuestro pasaje del día de hoy. Y yo espero en el nombre del Señor que hoy nosotros podamos aprender y ser llenados de la presencia y del Espíritu Santo de Dios. Pero humildemente les digo, mis queridos hermanos, que yo lo único que voy a hacer es añadir, si se quiere decir así, a lo que el pastor Jorge estaba hablando aquí hace unos momentos.
Algo que nosotros aprendemos, en este caso del apóstol Pablo, es que por lo menos esta carta a los filipenses, él la escribió en un momento en el que él estaba encarcelado. Como muchos de ustedes sabrán, los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia y de conocer un poco acerca de la historia, el apóstol Pablo, por predicar el evangelio de Jesucristo, en muchas ocasiones fue encarcelado. Y esta fue una de esas ocasiones. Pero anteriormente él ya había predicado el evangelio de Jesucristo en esta región hacia donde él envía la carta, y había establecido iglesias en ese lugar. Y gracias a Dios, la iglesia que él estableció empezó a dar fruto. La iglesia comenzó a desarrollarse como hoy en día lo hacemos nosotros. Comenzaron a congregarse, comenzaron a predicar y a compartir el evangelio de Dios. Esa iglesia tenía un deseo vivo por compartir lo que ellos habían recibido de parte de Dios. Y eso precisamente fue una de las cosas que el apóstol Pablo les quiso recalcar y al mismo tiempo agradecer en esta carta que nosotros estamos leyendo el día de hoy. Y me impresiona mucho porque aquí nosotros podemos apreciar algo interesante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, pero cada vez que nosotros venimos aquí los domingos a escuchar la predicación, a alabar a Dios, a llenarnos de la presencia del Espíritu, algo que es muy común es que cada vez que alguien se sube en este púlpito y comienza a compartir la palabra de Dios, por lo menos yo sé que la preocupación principal que el pastor y los ancianos tienen es que todos nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo sé que esa es la preocupación principal que ellos tienen, porque ellos han recibido de parte de Dios la encomienda de guiar a este pueblo por los caminos del Señor, por los caminos que la palabra nos ha enseñado. Y precisamente eso es lo que el apóstol Pablo hizo con estas personas. Y yo sé que él estaba agradecido con esta iglesia, porque esta iglesia verdaderamente estaba comprometida a llevar el mensaje del evangelio. Y en esta carta nosotros vemos que el apóstol Pablo no exhorta precisamente a la iglesia por estar haciendo algo malo, como comúnmente nosotros podemos ver que hace en otras oportunidades. No es igual que como con la iglesia de Corinto, a la cual él en muchas ocasiones los regaña y les dice, están haciendo mal. En este caso no es así. En este caso él más bien les está reconociendo la labor y el trabajo que ellos están haciendo. Porque, mis hermanos, la labor y el trabajo que nosotros hacemos en Cristo no es en vano. Y es agradecido primeramente por los líderes de la iglesia y por Dios también. Y recibimos bendición de Dios por eso también. Pero fíjense una cosa. A pesar de que la iglesia, esta iglesia de los Filipos, a pesar de que no han hecho algo que sea motivo de reprensión o de regaño, aún así el apóstol Pablo les escribe una carta un poco más extensa. No solamente les escribe y les dice, les agradezco por compartir el evangelio. No se queda solamente allí. El apóstol Pablo, con un corazón pastoral, también les exhorta, incluso a pesar de que no han hecho nada malo, les anima y les motiva a seguirse comportando como es digno del evangelio de Jesucristo. Porque esa es la preocupación principal que el pastor, o en este caso los líderes de la iglesia que están enfrente de la iglesia, tienen. Y esto es algo que ustedes van a ver mucho. Si leen mucho las epístolas de Pablo, ustedes se van a dar cuenta de que es algo en lo que él hace mucho hincapié. Vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, vivan de acuerdo al evangelio. No hagan esto, no hagan aquello. Esa es la preocupación que él siempre manifestaba. Y era algo que siempre les recordaba. Y precisamente, como dice en el capítulo 1, él les recalca, después de haberles dado las gracias, que debemos de vivir como es digno del evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros al pasaje que hemos leído hace un momento en el capítulo 2. Por tanto, amados míos, versículo 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Algo que me llama la atención de este versículo es que el apóstol Pablo tenía la confianza en la congregación de que, a pesar de que él no estuviera presente, él sabía que ellos iban a hacer lo que a Dios le agradaba.
Es decir, que esta era una iglesia que estaba madura en la fe, que estaban claros en lo que habían creído y en quién habían creído también. Y esto es algo hermoso, mis queridos hermanos, porque esto es parte de la vida del cristiano que nosotros vivimos. Yo sé que el pastor Jorge, cuando se para aquí y comienza a predicar acerca de que él no desea que nosotros vivamos una vida de pecado, él lo hace precisamente por ese temor y temblor que tiene delante de Dios y de la responsabilidad y del amor y el cariño que él le tiene a la congregación para que nosotros no andemos en malos pasos. Pero sé que él también tiene la confianza de que esta iglesia de aquí es una iglesia que, aunque él no esté, como las veces que no ha estado, hemos seguido con la obra del Señor y hemos seguido asistiendo a la iglesia, compartiendo el mensaje del evangelio y viviendo como a Dios le agrada. Y eso es algo que debemos siempre tener en cuenta, mis queridos hermanos. Es algo que siempre debemos de tener presente. Que aunque el pastor o los líderes no estén, y ya que nosotros formamos parte de una congregación, eso no debe de cambiar nuestra manera de pensar ni nuestra manera de ser en el Señor. No importa con qué nos vayamos a topar nosotros el día de mañana. Si hemos creído verdaderamente en Jesucristo, nosotros ya sabemos quiénes somos en Él y qué debemos hacer. Y debemos demostrarlo sobre todas las cosas cuando estamos afuera, cuando no estamos en la congregación y cuando nadie nos ve. Porque ustedes saben muy bien, y yo sé que esto es básico, pero francamente no es molestoso ni es malo repetir lo que ya todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Todos ustedes saben, mis queridos hermanos, y son conscientes que aunque nuestros líderes y nuestros pastores no ven lo que hacemos, allá arriba está un Dios que sí ve lo que nosotros hacemos. Y de Él nadie se puede esconder. Probablemente ustedes pueden pensar en muchas ocasiones de su vida, ay, no importa, voy a hacerlo. Total, nadie me está viendo. Pero Dios sí está presente y viendo todo lo que nosotros hacemos. Por eso, mis queridos hermanos, como dice el pasaje que nosotros acabamos de leer, la intención y el deseo del apóstol es que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor. Y esta expresión, ocuparse en la salvación con temor y temblor, no es otra cosa que cumplir con la responsabilidad que nosotros como hijos de Dios tenemos en el Señor. ¿Cuál es esa responsabilidad? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos, amar al prójimo como a nosotros mismos y a Él por sobre todas las cosas. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Y además el apóstol agrega algo, con temor y con temblor. Hay muchas veces que yo me topo con personas que cuando uno le habla acerca de la importancia de tener temor en Dios, muchos lo malinterpretan y creen que uno lo que quiere decir es que tenemos que tenerle miedo a Dios como si Dios fuera una especie de ser galáctico que está allí esperando que nosotros hagamos algo para que nos castigue o nos haga algo para dañarnos o algo así. Y no es así. Cuando nosotros hablamos de tener temor a Dios, lo que queremos decir es que necesitamos respetar que Dios está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Respetar que su presencia está en todo lugar. ¿O es que usted no se acuerda, mi hermano, que el Señor, una de sus características es que Él es omnisciente, que lo sabe todo, y que también es omnipresente, que está en todas partes? Precisamente por eso es que la Biblia nos invita a nosotros a mostrarnos siempre con una actitud reverente hacia el Señor. ¿Por qué? ¿Porque Él es un tirano y dictador que nos lo manda a hacerlo porque sí? No, porque nosotros lo hemos conocido, porque nosotros hemos sido conmovidos por el amor que Él nos ha dado, porque nosotros nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho, de quiénes fuimos, de hacia dónde se está dirigiendo este mundo y ahora queremos agradarle. Todo lo que hacemos por Él lo hacemos en agradecimiento. Nadie está aquí por obligación. Nadie está aquí porque lo trajeron obligado, amarrado. Aquí estamos nosotros porque hemos creído en el que nos ha amado, en el que envió a su Hijo y el que nos ha dado salvación.
Y como nosotros sabemos que Él ha establecido su palabra, y esa palabra es perfecta, esa palabra es hermosa, y esa palabra no se equivoca, precisamente por eso es que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Y no quiero que se equivoquen, mis queridos hermanos. Todos los que estamos aquí sabemos muy bien que esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, no nos las ganamos por portarnos bien, sino que Dios nos las ha regalado, como el pastor lo dijo hace unos minutos atrás. Dios nos ha dado su gracia y su amor, y nos ha dado lo más grande, que es su Hijo Jesucristo, cuya sangre derramó hasta la muerte por nuestros pecados, para que fueran limpiados completamente y nosotros tuviéramos acceso a su presencia. Y gracias a eso nosotros ya somos salvos en el Señor y ya somos redimidos, como decía el pastor, y estamos sentados en los lugares celestiales junto con Él esperando su venida. Ya eso es un hecho. Pero ¿qué queda hacer a partir de ahora? ¿Nos vamos a acostar a esperar que Él venga? No, nosotros seguimos. Y ese es el deseo del apóstol, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, es decir, cumplir con nuestra responsabilidad para la gloria y la honra del Señor. Y sigue diciendo el apóstol, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, este pasaje es precioso. Si nosotros no hemos anteriormente conocido el impacto, la belleza y el consuelo que este pasaje nos da a nosotros, nos brinda a nosotros los creyentes, yo espero que esta mañana lo hagamos, porque esta palabra nos enseña que nosotros en Dios tenemos una responsabilidad. Claro que sí, la tenemos, pero Dios también sabe y conoce nuestra condición. Recuerden, mis hermanos, el Salmo 103, Dios conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvos. No nos engañemos a nosotros mismos, no somos perfectos y en muchas cosas fallamos también. Probablemente en el futuro, quizás no ahora, llegaremos a tomar decisiones que para muchos parecerán cuestionables, que para muchos quizás no estarán muy bien, pero nosotros tenemos que tener cuenta de algo, tenemos que recordar algo, que nosotros vivimos por la gracia y el amor que Dios nos ha dado. Y esa misma gracia y ese mismo amor que Dios nos ha dado es lo que nos sostiene a nosotros y nos sostendrá hasta el final. Fíjense que en la misma carta de los Filipenses, esta que estamos leyendo, en el mismo capítulo 1, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Nosotros como creyentes no vamos por ahí tratando de hacerle ver a la gente que tienen que ser completamente perfectos, ni tampoco para mostrarles que ya nosotros lo somos. El mismo apóstol Pablo en esta misma carta reconoce que él no es una persona perfecta, pero algo sí reconoce, que es alguien sincero. Y mis queridos hermanos, nosotros tenemos que ser sinceros con Dios primeramente y con los demás, y con nosotros mismos también. De que aunque a veces en verdad no hacemos cosas que están correctas, no por eso vamos a dejar de ser quienes somos, ni tampoco va a cambiar el amor que Dios nos tiene. Pero esto también nos da un consuelo, porque aunque es verdad que debemos cumplir con la responsabilidad que tenemos en el Señor, es decir, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, también es cierto que Dios hace en nosotros todas sus obras, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, si esto es la gracia de Dios, esto es parte de la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Qué grande es esto. Usted no se da cuenta de que a pesar de que no somos lo perfecto que a lo mejor nosotros quisiéramos ser, Dios mismo se ha encargado de ayudarnos a nosotros en esta carrera que estamos corriendo, en este caminar cristiano que nosotros andamos transitando. Él mismo se ha encargado de darnos todo lo necesario para poder llegar hasta el final. Él mismo es el que lo sostiene a usted cuando usted cae, lo levanta y lo sigue ayudando a avanzar. Él es el que pone en usted el deseo de hacer el bien, y no solo el deseo, sino hasta la capacidad para hacerlo. Piensen por un momento en el profeta Isaías.
El profeta Isaías vivió en una época en donde Israel estaba totalmente alejado de Dios en ese momento. Y el mismo profeta, a pesar de que estaba ungido y lleno del Espíritu, él mismo reconocía que no era perfecto delante de los ojos del Señor. Él mismo reconocía que era una persona impía, que a veces hacía cosas que no eran correctas. Mas sin embargo, en el capítulo 26 de Isaías, él mismo dice, alabando al Señor nuestro Dios, que Él, el Señor, nos dará a nosotros paz. ¿Por qué? Porque Él hará en nosotros todas sus obras. Y de esa verdad el apóstol Pablo nos la recalca una vez más aquí en Filipenses, para que nosotros tengamos paz y consuelo de que Dios pondrá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que hagamos no solamente lo que nuestros líderes esperan de nosotros, sino lo que ya Dios ha destinado para nosotros también. Recuerde, Efesios capítulo 2, Él ya ha hecho de antemano todas las obras que nosotros vamos a realizar en esta vida. Ya Él ya lo ha destinado, ya lo ha programado, si se quiere decir de esa manera. Pero por eso mismo nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, seguir adelante, mis queridos hermanos. Y fíjense, el apóstol continúa. Haced todo, versículo 14, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Me encanta esto. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Y cuántas veces, y yo sé que usted no me va a dejar a mí por mentiroso, cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que haciendo alguna cosa, no necesariamente en la iglesia, alguna cosa que usted haga en su casa, en su trabajo, en donde sea que usted se desempeñe, cuántas veces nosotros a veces no nos hemos quejado, no nos hemos molestado, no nos hemos irritado o habermos hecho alguna cosa como con odio y con rabia porque tenemos algún conflicto con alguna persona? ¿Verdad que sí? Nos ha pasado. Eso sucede. A veces nuestros caracteres pueden ser muy volátiles, nuestra paciencia muy corta. Y a veces eso nos frustra porque nosotros no queremos ofender a Dios. Mis hermanos, el que ha nacido de nuevo no quiere ofender a Dios de ninguna manera, no lo desea. Esa es la lucha entre el espíritu y la carne que tenemos nosotros todos los días. Pero con mucha humildad de corazón tenemos que reconocer que tenemos esos momentos. Y el apóstol, sabiendo eso, le recomienda a la iglesia y por ende a nosotros también que lo que vayamos a hacer, donde sea que lo vayamos a hacer, ya sea en nuestro trabajo, iglesia o en nuestro lugar de desempeño, lo hagamos sin murmuración y contienda. ¿Qué significa esa palabra murmuración? Hablar por lo bajo mal de alguien. O quejarse también, en otras traducciones. Y contienda es cuando nosotros tenemos un conflicto con otra persona, cuando tenemos un problema, cuando estamos emproblemados, como quien dice, con alguna persona. Que Dios nos ayude a no tener conflictos con nadie. Porque a veces esto es muy común. Aunque todos nosotros estamos claros que no siempre nos vamos a llevar bien con todo el mundo, procuremos nosotros, los que conocemos al Señor, por lo menos estar en paz. Como nos enseñan las Escrituras, que ante todas las cosas estemos en paz con todos los hombres. Procuremos estar en paz. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tomemos por un momento como ejemplo a nuestro mismo Señor Jesucristo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer aquí en la Biblia o por lo menos de ver alguna película relacionada con la pasión de Cristo. Ustedes saben que la pasión de Cristo no es solamente el momento de la crucifixión, sino que es todo el proceso que Jesús pasó desde que oró, desde que estuvo en la última cena hasta su resurrección. Eso abarca toda la pasión de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que hubo un momento en donde a nuestro Señor lo agarraron, ¿se acuerdan, verdad? Y se lo llevaron a interrogarlo.
primero lo llevaron ante los sumos sacerdotes del pueblo de Israel. Y cuando lo estaban interrogando, o mejor dicho, acusando, hubo un momento en donde uno de los soldados le metió una abofetada a Cristo. Lo abofeteó, lo golpeó en la boca. Porque supuestamente ellos creían que Jesús había intentado ofender al sumo sacerdote. Para ellos creían que era así. Entonces Jesús, notemos por un momento la actitud de nuestro Señor. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si a nosotros nos hicieran eso, nos golpearan en la boca, sin tener nosotros culpa, ¿cómo reaccionarían ustedes? No nos gustaría, ¿verdad? Lo más probable es que le queríamos arrancar la cabeza a esa persona. Por lo menos eso es lo que sentiríamos en el momento. Y no nos engañemos a nosotros mismos, mis hermanos. Nuestras emociones pueden llegar a ser así. Así somos a veces nosotros. Otros no. No estoy diciendo que todos somos así. Pero son cosas que pueden suceder. Pero notemos la actitud de nuestro Señor. Hay gente que dice, no, pero es que ustedes los creyentes, ustedes creen que tienen que ser la alfombra que pisa todo el mundo. Porque leen en la Biblia o escuchan que nosotros decimos que debemos poner la otra mejilla. ¿Verdad que sí? Ustedes saben eso, ¿no? Pero yo les voy a decir una cosa. En este ejemplo que yo les estoy dando, aquí Jesús colocó la otra mejilla. Y lo hizo, no de la manera que el mundo cree que es. Porque nosotros evidentemente no somos la alfombra del mundo. Nosotros somos personas que somos valoradas primeramente por el Señor nuestro Dios y también por nuestros seres queridos. Y tenemos valor. Y Dios nos ama y nos ha mostrado ese valor. Nos ha mostrado que nos valora de verdad. Y cuando nosotros nos hacen algo que no nos gusta, nosotros verdaderamente tenemos el derecho de reclamar y decir, pero ¿por qué haces esto? De cuestionar a la persona. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no vamos a actuar igual que ellos. ¿O acaso usted ve en ese momento que Jesús le devolvió la bofetada? No se la devolvió. Sí le llamó la atención, porque Jesús le dijo, si yo he dado mal testimonio o he blasfemado, da testimonio de eso, y si no, ¿por qué me pegas? ¿Entienden? Jesús no era estúpido, porque la gente cree, no, es que ellos son estúpidos, porque se dejan hacer lo que sea. No, lo que no hacemos es actuar de la misma manera, mis hermanos, porque no somos iguales, o por lo menos no pretendemos ser iguales, porque el Señor nos llamó a nosotros a ser mejores. Y no se equivoque, yo no estoy diciendo que nosotros somos mejores que los demás, nosotros no somos mejores que nadie. Cada quien conoce sus propias debilidades y conoce su propia vida. No somos mejores que nadie. Pero sí estamos llamados, fíjese la diferencia, sí estamos llamados a ser mejor, a actuar mejor que los demás. Porque para eso es que nosotros hemos sido salvados. Para que podamos actuar como le agrada a Dios y seguir el ejemplo que nuestro Señor nos dio en ese momento. El no responder igual, el no devolver el golpe, sino actuar mejor. Y precisamente por eso y con esos sentimientos o con ese sentir, el apóstol Pablo le recalca a la iglesia hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos. Los que no conozcan esta palabra irreprensible, básicamente significa que no haya reproche alguno contra nosotros, que nadie pueda decir nada en contra de nosotros. Nadie le pudo reprochar en ese momento a Jesús que Él le devolvió el golpe que le dieron, porque Él era irreprensible o actuó de una manera irreprensible. O sea que nadie le podía reprochar nada, porque no hizo nada malo, Él no pecó. Y aunque es verdad que hay veces que nosotros de pronto hacemos cosas que son reprochables, les recuerdo y les reitero que nosotros tenemos la gracia de Dios que nos levantará y nos ayudará a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. ¿Con qué propósito? Con el propósito que el mismo Señor Jesús nos enseñó a nosotros en el Sermón del Monte, para que seamos luces en este mundo.
Cuando nosotros actuamos al igual que nuestro Señor, nosotros hacemos una diferencia que en este mundo no es común. Nosotros somos personas que para los demás son personas extrañas, personas poco comunes, personas que son difíciles de conseguir. Porque yo no sé si usted ha escuchado ese dicho que dice, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. No, no todos son iguales. Porque hay personas que son temerosas de Dios y que sinceramente quieren honrar al Señor. Y esos, mis hermanos, son personas, son luces en este mundo, como nuestro Señor lo fue. Y a eso es a lo que el apóstol llamó a la iglesia en ese momento, y el día de hoy el Señor nos llama también a nosotros a ser sencillos e irreprensibles hijos de Dios en medio de esta generación maligna y perversa. Y Dios quiera, mis queridos hermanos, que a través de nuestra actitud y nuestra manera de comportarnos lo mejor que podamos, Dios incluso hasta pueda convencer a nuestros seres queridos, a los que amamos con todo nuestro corazón, que todavía no lo han conocido bien, traerlos por medio de nuestro buen testimonio en Cristo Jesús. Porque ese es otro deseo muy grande que también nosotros tenemos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La intención y el deseo del apóstol Pablo, como el deseo de las personas que hoy en día nos pastorean a nosotros, es que nosotros nos aferremos a la palabra del Señor. Y yo le aseguro que por aferrarse usted a la palabra del Señor, verdaderamente a usted en su vida, Dios lo ha sostenido. Y esto es algo importante, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es el consuelo más grande que tenemos nosotros en esta vida. Si no tuviéramos esta palabra, básicamente nosotros andaríamos desesperados, sin esperanza. Pero le damos la gloria a Dios y las gracias de que nos ha dejado aquí su palabra, con la cual nosotros podemos encontrar consuelo para los momentos de dificultad. O dígame usted cuántas dificultades no estamos enfrentando nosotros en estos momentos. Y hemos recibido consuelo porque hemos creído las promesas que Dios nos ha dado aquí en esta palabra. Porque eso es todo lo que nosotros podemos hacer y lo que debemos hacer. Para que no nos entristezcamos como las personas que no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Porque creemos la verdad de las palabras de Dios que nos ha dejado aquí reflejadas. Y podemos compartirlas también con los demás para que tengan esperanza. Y dice el apóstol, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Me encanta la actitud del apóstol Pablo. Acuérdense que en este momento, en esta etapa de su vida, él estaba encarcelado, producto de predicar el evangelio y de servir a las iglesias. Mas sin embargo, el deseo del apóstol era cumplir con el propósito que Dios le había dado, que era el de pastorear a su iglesia, el de edificar la iglesia, el de cuidar del rebaño. Eso era todo lo que a él importaba hacer en ese momento. Por lo tanto, a él no le interesaba mucho lo que le pudiera pasar. Muchos de ustedes saben que los apóstoles que precedieron a los líderes que nosotros tenemos el día de hoy, muchos de ellos murieron por lo que creyeron y por lo que afirmaron, por lo que vieron y por lo que nos compartieron el día de hoy. Y sin embargo, ninguno de ellos se arrepintió por el gran amor, fe y temor que le tenían a nuestro Señor. Y el apóstol, con un corazón lleno de amor por la iglesia, él estaba dispuesto a se consideraba a sí mismo como un sacrificio que a la final iba a ser beneficioso para la iglesia, porque iba a fortalecer la fe de los creyentes que habían creído por medio de él. No porque Pablo fuera un modelo a seguir o fuera un ídolo o algo así, sino porque él había creído en el Dios que es capaz de hacer cualquier cosa. Y esto es algo que para nosotros, la congregación,
nos sirve también para que honremos a nuestros líderes que tenemos el día de hoy. Porque ellos, al igual que Pablo, tienen este deseo de que nosotros hagamos lo que hagamos, lo hagamos sin murmuraciones, sin contiendas, y de que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Porque ellos tienen el deseo, como el apóstol, de que cuando llegue el día del Señor, que el Señor vuelva y regrese, nosotros seamos hallados como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y todos nosotros nos podamos gozar y alegrar por toda la obra que el Señor hizo en nuestras vidas. Y las coronas que recibiremos de parte del Señor, las echaremos sobre sus pies humildemente, reconociendo que Él al final fue el que hizo las obras de Él en nosotros. Y nosotros le alabaremos con alegría y con corazón recto y puro, porque seremos hallados semejantes como Él es, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa más, para alguna persona que esté aquí y que todavía no ha tenido su encuentro personal con el Señor. Aquí ninguno de nosotros obligamos a nadie a nada. No imponemos a nadie nada. No es nuestra intención, no es nuestro deseo. Nuestro único deseo es compartir el amor y la misericordia de nuestro Señor. Y sobre todo con nuestros seres queridos y los seres a los que amamos mucho. Porque deseamos que ellos también conozcan el amor que Dios nos ha dado en Cristo, en nuestro Señor Jesús, el que se entregó por nuestros pecados para darnos perdón y vida eterna. Y si a veces somos un poco, por decirlo de alguna manera, intensos, siempre lo hacemos o lo procuramos hacer con mucho amor, porque anhelamos y deseamos que todos nosotros podamos ser participantes de la gran bendición que Dios va a traer cuando Jesucristo venga. Por eso, el que esté aquí que todavía no ha creído en Jesús, yo lo invito el día de hoy a que crea en el Hijo de Dios para que sus pecados le sean perdonados y tenga vida eterna. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias te damos, Padre, porque tú has sido bueno para con nosotros. Te has mostrado, Señor, muy amoroso con nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu gracia, no estaríamos aquí el día de hoy. Si no fuera por la obra que hiciste en nosotros, no estaríamos aquí el día de hoy. En esta mañana nosotros, Señor, más que pedirte, te agradecemos por lo que has hecho en nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a continuar con nuestras vidas, a seguir adelante, a seguir creciendo en esta salvación que tú nos has dado y a llegar hacia el final, Padre. Que a las personas a las que amamos, a las personas que anhelamos que te conozcan de una manera especial, tú las te puedas traer, Dios mío, le abras los ojos y tu amor esté con ellos también. Sigue bendiciendo, Padre, a esta iglesia y ayúdanos a mantenernos irreprensibles y sencillos, Padre, como hijos tuyos, Señor. Más allá de cualquier circunstancia o situación que se pueda presentar en nuestra vida. Porque a la final, Dios mío, te glorificamos porque tú eres quien nos sostiene hasta el final. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice a mis hermanos, a nuestros líderes de la iglesia grandemente, y que tu gracia siempre esté con todos nosotros y tu paz nos llene el corazón. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, mis queridos hermanos.
Gloria a Dios. ¿Y en su nombre? ¿Y sus hijos? Maranata. Y si viene, nos vamos con Él, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Sabe que está pronto a ocurrir, no? ¿Cuántos tienen aceite en sus lámparas? ¿Tenemos aceite en las lámparas? ¿Seremos hallados fieles cuando Cristo venga? Hermanos, siempre mantenga aceite en su lámpara. Siempre pida perdón a Dios por su pecado, porque el arrebatamiento está pronto a ocurrir. El arrebatamiento está pronto a ocurrir. Los líderes mundiales dicen que está a la puerta la tercera guerra mundial y no me cansaré de decirlo. Esta semana el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está a la puerta la tercera guerra mundial. Y todo esto vaticina que Cristo viene pronto. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. Habrán terremotos en distintos lugares y todo eso se ha venido cumpliendo. Así que mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite y mantengamos una vida pura, sin mancha y sin arruga, para esperar la bienaventurada venida de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Sí que viene pronto Jesús.